Hace muchos años me he preguntado le he preguntado a la gente sobre un tema muy particular. Y me ha preocupado el desconocimiento que tienen las personas respecto a este tema. Le preguntaba a un hermano, ¿cuántos pecados existen en la palabra? Y me dijo, hay 7, los 7 capitales. Así me dijo. Le pregunté a otro hermano y me dijo, todos los pecados son iguales para Dios. ¿Usted se ha escuchado eso? No, todos los pecados son iguales para Dios. ¿Sí lo ha escuchado o no? ¿Sí o no? Pero ese es un grave error, porque no todos los pecados son iguales para Dios. Entonces yo quisiera, hoy es un día de enseñanza, amén, donde quiero que usted aprenda sobre un tema. Vamos a tomar de cada mes un día de enseñanza, como si usted estuviera en un discipulado para romper de pronto el desconocimiento que usted tiene sobre un tema, ¿sí? Y en el día de hoy yo quisiera hablarle del pecado y de sus grados. Amén. ¿De qué? Del pecado y de sus grados. Porque ese tema de que todos los pecados son iguales para Dios no es cierto. Una cosa es que todos los pecados Dios aborrece, y una cosa diferente es la clase de pecado. Amén. Pero gloria a Dios, usted no es ningún pecador. Esto es para que usted lo enseñe, ¿sí? Miremos que David cometió un pecado y Dios lo perdonó y siguió trabajando con David. Pero Dios vio también el pecado de Saúl y no siguió trabajando con Saúl. Porque hay un tema en los pecados, es la restauración. Y ahí es donde varían los pecados, la restauración. No es lo mismo un homicidio a una mentira. Ambos Dios los aborrece, pero la restauración de uno es más difícil que el otro. Allí es donde radica la gran diferencia. Ambos Dios los aborrece, amén. Pero quisiera ir al origen de las cosas. Resulta que présteme mucha atención porque quiero que usted vaya viendo la historia de lo que sucedió en la escritura. Porque en un inicio Dios no creó ley. En un inicio no había pecado. Dios dio una instrucción. Y Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto. Ellos desobedecieron y cometieron un pecado. Pero había una instrucción. Entonces, la palabra misma dice que donde no hay ley, no se puede acusar a nadie. Donde no hay ley, no se podía acusar a nadie. Ahora, Adán y Eva no tenían ley, pero tenían la instrucción y desobedecieron. Pero de ahí en adelante, esto es lo que sucede. No había algo que prohibiera. No había algo que dijera, esto es lo bueno. Por eso Dios crea la ley y los mandamientos y se los da a Moisés. Y le dice, esto es lo que van a hacer y esto es lo que no van a hacer. Ahora ya el ser humano y la creación está notificada de qué es lo bueno y de qué es lo malo. Pero efectivamente Romanos 5:13 nos los dice. Donde no hay ley, no se puede imputar en el pecado. Es decir, hubo un tiempo en la creación, en Génesis, donde no había ley y el ser humano pecaba y Dios tuvo que crear la ley. Por eso Pablo dice, la ley fue añadida a causa de la transgresión. Añadida, no estaba dentro del plan original. Ahora veamos qué clases de pecados nos enseña la escritura. Y quisiera que me acompañara a Números capítulo 15 versículo 27. Vamos a hacer una enseñanza muy rápida, muy amena, porque tenemos Santa Cena. Y quisiera que vaya a Números 15, 27. Dice así: si una persona peca involuntariamente, repita conmigo, involuntariamente. Dice, pero es que acaso uno puede pecar involuntariamente. Ahorita lo vamos a ver.
ofrecerá una cabra de un año para la expiación. Entonces la palabra por primera vez nos está hablando de un pecado que es involuntario. ¿Y cuál es ese pecado involuntario, mi hermano? Pues, ay, es que yo le di una cachetada involuntariamente. Ay, se me pasó ese chisme, yo no lo quería decir, pero fue involuntario. Ay, le dije esa mala palabra, pero se me escapó, eso fue involuntario. No, eso fue voluntario. Levítico 5:17 describe el pecado involuntario. Dice: hacer cualquiera de las cosas que los mandamientos del Señor dice que no se deben hacer, aunque no lo sepa. Es decir, el pecado involuntario es el desconocimiento de ese pecado, pero lo cometo porque no lo conocía, no sabía que existía. A eso la Escritura llama en un principio el pecado involuntario. El que no fue doloso, el que no fue maquinado, el que no fue pensado. ¿Verdad? Jesús en Lucas 23:34 dice algo, dice: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Ahorita que estoy con Esteban, con nuestro bebé, no sé qué día yo estaba haciendo una transmisión y el hombre se me metió allá en medio de la transmisión. Me molestó, terminó la transmisión y yo dije: no lo voy a regañar porque no tenía la prohibición. Yo no le había dicho: hijo, no te metas allá en medio de la transmisión. No lo había notificado. Pero después que le dije, ahora sí, voy a, donde se meta, voy a coger el cinturón y lo voy a amenazar. ¿Sí ve? Eso es lo que la Escritura está diciendo. Donde no hay pecado, cualquier cosa es válida. Pero Dios tuvo que crear la ley para decir: esto es lo malo y hay unas consecuencias, y esto es lo bueno y hay otras consecuencias. Y hay un pecado que es involuntario, dice, y es aquel que se cometió en esa época cuando no se conocía. Dice: ay, yo no sabía que eso era pecado, pero ahorita leo la Escritura y eso sí es pecado, ¿verdad? No voy a ser como un muchacho que decía: eso no, yo no fui el que hice eso, eso fue el diablo el que se me metió y el que lo hizo, pero yo no lo hice. Y así me decía. Yo le dije: no, fue usted. Fue usted el que lo hizo. Fue su conciencia, usted lo premeditó, usted lo pensó. Mire, y hay que definir lo que es la voluntariedad y la involuntariedad. Hace poco estaba viendo un caso. Hay mucha gente que responde penalmente por hechos involuntarios. Una persona puede pasarse un semáforo en verde a 150 kilómetros por hora y va una anciana y se la llevó y la mató. Tiene que responder. La señora se atravesó, estaba en verde efectivamente, pero la velocidad, él debía estar en 30 kilómetros por hora, podía frenar, pero por ir a 150 la mató. ¿Sí me hago entender? A pesar de que él iba en verde, a pesar de que él tenía la razón, la imprudencia hizo que la señora recibiera un golpe que no pudo resistir. Hay hechos nuestros que son involuntarios y hay otros hechos que son voluntarios. Ay, yo hice así, le pegué a mi mamá aquí. Es una falta de respeto, es un pecado, pero fue involuntario. Yo iba abriendo la puerta y ¡pum! Eso fue involuntario. Hay que pedir perdón, claro, pero fue un hecho involuntario. Y los hechos involuntarios no tienen la misma clasificación ni penal ni en la Escritura que los hechos voluntarios. El hecho voluntario y el pecado voluntario ya es el que usted maquina.
Y el que dice, ¡ah! Esa plata está ahí, pero nadie me está viendo. Voluntario, lo pensó, lo premeditó, tuvo voluntad de hacerlo. Amén. Tuvo ganas de cometer ese hecho. Hebreos 10:26 nos dice: pero si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Yo quiero que me vaya entendiendo, vaya metiéndole todo el cerebro, y para que usted vaya comprendiendo la escritura. Mucha atención, porque la escritura me está diciendo, después que ya conoces la verdad, si ahora cometes ese hecho que Dios prohíbe, ahora hay voluntariedad. ¿Se acuerda el primer estado? No había ley. Dios crea la ley, donde está lo bueno y lo malo. Ahora crea la ley y hay pecados involuntarios, ¿sí? Sin culpa le pegué a alguien. Y luego hay voluntariedad, que es ganas de cometer ese hecho que la ley de Dios prohíbe. Ya Pablo nos está hablando en Hebreos 10 de la voluntariedad y de seguir pecando, ¿qué? Voluntariamente. ¿Y por qué te voy a aterrizar? Porque este es un tema que hay que saberlo entender. Porque a pesar de que todos pecamos, sí, todos pecamos, hay personas que se arrepienten y hay unas que no se arrepienten. Y hay unas personas que pecan deliberadamente, es decir, a pesar de que se ha bautizado, sigue en el mismo pecado. Y quiero llevarte a esa diferenciación, porque aquel que ha recibido a Cristo tiene algo que se llama conciencia de pecado y arrepentimiento y metanoia. Es decir, intenta no volver a ese pecado que estuvo en su vida durante mucho tiempo. Amén. Entonces ya pasamos al pecado ¿qué? Voluntario. Sin embargo, la palabra nos habla de que hay pecados de muerte. En primera de Juan 5:16 dice: y si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le pedirá a Dios y Dios le dará vida. Entonces hay unos pecados, dice la Biblia, que son tan graves que son de muerte. Pastor, ¿cuál es el ejemplo? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Le prometieron algo a Dios delante del testigo, delante del Espíritu Santo, y le mintieron al Espíritu Santo, y dice, y cayeron muertos. Ese es un ejemplo de pecado de muerte. Hay otro pecado, el pecado imperdonable. ¿Cómo así? ¿Hay un pecado que Dios no perdona? Sí. Hay uno que Dios no perdona. El que comete eso se va en un jet privado, ya usted sabe. Móntese en el transbordador 308 que lo lleva al tercer piso del infierno. Pero aquí nadie ha cometido eso, gloria a Dios. Pero es para aclarar, ¿no? El día de mañana otro que le diga, no, los pecados son iguales. No, los pecados no son iguales para Dios. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que la gente, dependiendo del pecado, presentaba una ofrenda diferente. Entonces dice el pecado imperdonable, Marcos 3:29, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está sujeto a una eterna condenación. Lo más sagrado para Dios es el Espíritu Santo. Lo más sagrado para nosotros es Él, porque Él representa al Hijo y al Padre aquí en la tierra. Y cuando está su presencia, denle un fuerte aplauso por ahí. Vea, qué bueno. Por eso, cuando esté la presencia, usted concéntrese. Cuando usted sienta la presencia de Dios, póstrese. Cuando usted sienta la gloria de Dios, póngase en una actitud de reverencia. No se ponga como en la cámara a veces.
Está masticando chicle y la presencia de Dios. Eso no pasa aquí, eso lo vi en otra iglesia. La presencia de Dios, el ambiente, la gente postrada, y por allá la hermana tenía un chicle y ya. Eso le estaba sacando el último jugo al chiclecito. No, dice, blasfemia contra el Espíritu, hablar mal del Espíritu Santo, desconocer al Espíritu de Dios. Dice, ese dice Dios, eso no lo perdono nunca. 305, transbordador derecho, tercer piso al infierno. Pero no tiene perdón. Dese cuenta que en los pecados a veces la víctima es otra. En el pecado sexual usted es la propia víctima, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo usted quiere o usted no. La persona intenta atentar contra Dios, y ese es el que Dios dice no, ese sí no. Vaya, desquítese con el que está al lado, desquítese con usted mismo, pero no me toque al Espíritu Santo. No me lo toque, no lo permito. Entonces mire qué bonito, porque esto debía enseñarlo en un discipulado, pero me toca enseñárselo a la iglesia para que diferencie. Dice, oiga, no, todo es igual. Usted no va a decir que aquella persona y yo que de pronto hice una cosita. No, la restauración es diferente. Y el que se arrepiente, y para allá vamos al final, porque es lo hermoso, tenemos un abogado. Amén. Entonces está el pecado imperdonable, está el pecado voluntario. Mire lo que la Biblia está definiendo. Lo que pasa es que quisiéramos que encontráramos como en el Código Penal, capítulo 1, título tanto, sección tanto, capítulo tal, es decir, clases de pecados. No, pero en la Biblia sí los vamos a encontrar. Voluntario, involuntario, que Dios añadió la ley, sí, y no estaba dentro del plan original, porque Dios nos creó sanos, pero el mal se metió en nosotros. En un principio, estoy hablando en Génesis, pero Jesús expulsó todo eso de nuestra vida. Entonces, voluntario, involuntario, está el pecado imperdonable, está el pecado de muerte. Pero a todos esos pecados se le aplica una regla, se le aplica una vacuna. Cuando hay una persona que se arrepiente, hay una vacuna que borra todos esos pecados, y se encuentra en Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mire qué lindo, porque está diciendo, no importa lo que haya pasado, lo que hayas cometido, si te arrepientes y aceptas a mi Hijo como tu Salvador, todos esos pecados son borrados. Ahí meta los voluntarios, involuntarios, son perdonados. La obra de Cristo es la mayor obra que existe en la palabra, porque Cristo vino a transformar tu vida, tu mente, tu corazón. Cristo vino a borrarlo todo. Es más, yo le puedo decir a alguien, le puede decir, oiga, y la hermana era tremenda cuando tenía 20 años. Acuérdate de Dios y Dios dice, yo no me acuerdo de ella, nada. Porque ella aceptó a Cristo en el 2020, y a partir de ahí todo fue borrado. No hay acusación, todo fue borrado. Los voluntarios, los involuntarios, todos. Cristo vino, hizo así. El hombre se puede acordar, pero Dios no se acuerda, porque Dios santifica. Pero ahora esa regla tiene una excepción: para el que se ha arrepentido. Y la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. Entonces, si la persona en su vida pasada le gustaba este pecado, ahora Dios cambió, reseteó, cambió la mentalidad, y ahora esa persona no anda
deliberadamente en ese pecado que le gustaba en su vida pasada, porque hubo un cambio de mentalidad, hubo una metanoia. Entonces dice, claro, ahí es cuando se aplica esta palabra de Hebreos 10:26. Dice que si alguno de ustedes llega, Romanos 6:14, llega a pecar, hay un abogado que intercede ante el Padre, que borra el pecado, ¿sí? Y que ya usted no va a tener el acceso a las puertas del infierno, sino el acceso al reino de los cielos. Amén. Esa es una regla que tú tienes que vivirla, porque dice, yo acepté a Cristo en mi corazón. Y es importante que usted sepa eso para que usted viva y sepa y viva en la tierra, en la salvación que Dios le ha dado. Amén. Y que no la puede dejar perder. Amén. Repita conmigo, no voy a dejar perder mi salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz, no lo voy a perder. Ahora bien, ¿qué consecuencias hay respecto a la persona que comete el pecado? El pecador no arrepentido, le aplicamos Romanos 6:23. Es un código penal. El no arrepentido, mira, el hombre cometió eso y no se arrepintió. Romanos 6:23. No, el hombre camina en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. No se arrepintió, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Ahora, ¿qué le aplicamos al pecador que se arrepiente? La segunda parte de Romanos 6:23. La dádiva de Dios es la vida eterna. El arrepentido tendrá vida eterna en los cielos. Amén. Mire cómo está claro en la palabra. Pero no le digo que no está en un capítulo de Marcos ni de Lucas, sino que está regado este régimen de responsabilidad, donde hay ley, donde hay clases de ley, donde hay pecados y hay distintas consecuencias por los pecados. El pecador arrepentido obtiene dádiva. Y quiero terminar con algo. La palabra dice que en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Ayúdeme por favor. Ahí está. Aquí hay una razón por la cual muchos no prosperan. Muchos no prosperan. Y es algo que está escondido por allá. ¿Qué dice Romanos 28:13? El que encubre su pecado no prosperará. Está callado, es creyente, carita de yo no fui, pero en lo oculto tiene un pecado que guarda y no lo quiere abandonar. Lee la Biblia ahora. Tremendo siervo de Dios, tremenda sierva de Dios, pero allá está, no quiere renunciar a eso que está allá y lo encubre, lo tapa. Dios dice, ese no, ¿qué? Prospera. ¿Sabe? Hace muchos años atrás, muchos, no era pastor, hubo alguien que me hizo mucho daño y le hizo mucho daño a mi familia. Pero hubo alguien que me enseñó algo y decía, yo perdono pero no olvido. Así me decía alguien, yo perdono pero no olvido. Y yo le decía a Dios, Dios, haz justicia, porque nos hicieron mucho daño.
fueron lágrimas. A mi familia, a mi madre en especial. Y yo decía en mi corazón, yo perdoné. Pero en el fondo no había perdonado. No había perdonado. Había algo ahí como unas ganas de que Dios haga justicia. Señor, por lo menos yo no hice nada, pero hazlo tú. ¿No? A nadie le ha pasado eso, solo a mí, ¿verdad? Señor, yo perdoné, yo no suelto, yo no hago reclamos, yo no. Pero en el fondo, a justicia a Dios. Orando según el Antiguo Testamento, ley del talión. Porque según el Nuevo, bueno, para los que no han hecho discipulado, según el Antiguo Testamento existía la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Me cortaste la mano, yo te la corto. Hablaste mal de mí, yo hablo mal de ti. Algunos hermanos están bajo ese régimen. Pero cuando Cristo vino, abolió el régimen del talión. El talión existía incluso en el Código Hammurabi. En el Nuevo Testamento ahora viene Cristo y cambia todo y dice, no, talión de Levítico no me va a aplicar. Estaba escrito eso, ahora yo digo, amen a sus enemigos. Me cambió todo Jesús. Amen a sus enemigos. Claro, hay salmos donde David dice que sus hijos queden huérfanos, que se quede sin dinero, quítales todo, Dios, porque eso era según el talión del Antiguo Testamento. En el Nuevo no existe eso. Usted no ha escuchado que hay hermanos que dicen, uy, me están haciendo oración contraria, está la hermana aquella orando en mi contra, porque hay gente que no ha comprendido esto. En el Nuevo Testamento y bajo Cristo debemos perdonar y amar a nuestros enemigos. Entonces, en mi vida, yo tenía como ese sinsabor, una sed de justicia. Yo le dije, Señor, lo único que debo es que tú hagas justicia. Y oraba, Señor, haz justicia. Yo no le deseaba el mal. No, si David deseaba eso, yo no. Pero solo te pido que hagas justicia. Pero eso en el interior de uno, eso es rencor. Eso se llama rencor. Eso se llama falta de perdón. Y eso se volvió un pecado oculto. Eso se llama un pecado oculto. O si tú lo haces bajo el Antiguo Testamento, sigue siendo pecado. No, pero David lo hizo. Sí, pero Dios te dice ahora no. Ama a tu enemigo. Perdónalo. Perdónalo. Y si no lo hace, se vuelve un pecado oculto. Vive Jehová lo que le estoy diciendo. Vino una profeta y me describió a las personas. Me dijo, bueno, no lo voy a decirlo porque hay personas viendo, pero me describió todo. Me dijo, tal, 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 tal. Tienes que perdonarlos. Y cuando ellos vengan a ti, Dios te da una orden, bendícelos. Porque cuando eso pase, se desatarán bendiciones que estaban aprisionadas. Satanás las había aprisionado. Este principio hay que tener mucho cuidado para prosperar. Aléjese de la gente que le hace daño, porque si usted ve que el perro muerde, el perro lo va a morder, pero después usted va a tener rencor del perro y eso le va a hacer daño. ¿Sí me hago entender? Si usted sabe que anda con gente que le puede hacer daño, sálgase, porque van a pasar dos cosas. Uno, le van a terminar haciendo daño. Y dos, va a quedar veneno en su ser que no va a permitir que usted prospere. Yo le estoy diciendo de algo que pasó en mi vida y yo no me había dado cuenta de esto.
Y era un pecado que Satanás tenía ahí escondido. Pero te hicieron tanto daño, me decía Satanás. Tanto daño. Y sí, pero yo lo perdoné. Pero como aquella persona decía, pero no olvido. Y ahí se ocultó eso. Claro, después venía Señor, pero si presento tantas propuestas, y vino y las finanzas se bajan, Señor, y comienza a hacer uno un escáner. Señor, pero si yo estoy juicioso. Señor, pero yo diezmo. Señor, pero yo ahora que te estoy buscando, pero ¿qué está pasando? Claro, un pecado oculto, la falta de perdón, la falta de perdón le abre las puertas a Satanás. Lo mejor que usted puede hacer, abra su corazón y comience a buscar las peores personas de su vida. Meta al que le rompió el corazón, al que le robó, Señor, entrégueselo a Dios y libérese de todo tipo de perdón, de rencor. Libérese. Mire, yo vi un caso que se lo voy a comentar. La iglesia donde yo asistía era de un profeta. Yo me crié en una iglesia profética, así como ustedes. Por eso cuando Dios le da el ministerio profético a mi esposa, a mí no me sorprende. Y era un profeta tremendo, de los más grandes profetas de Colombia y del mundo. Y vino una señora embarazada. 5 meses de embarazo. 5 o 6 meses, algo así. Y llorando, no. Y le dijo al pastor, ¿qué milagro necesita? Mi hijo no se le han formado completamente los riñones. Y una parte del hígado, pastor, ayúdeme. Ayúdeme a orar. Y él la mira. Él no ora, no oró por ella. Él le dijo, toma tu mano, póntela en el vientre. Y repite esta oración. Hijo, ¿cómo se va a llamar? Fulanito, Carlos. Carlos. Repite. Perdóname. Y ella miró así. Porque cuando me enteré de tu embarazo, yo te rechacé. Esa mujer se desplomó a llorar. Yo vi eso. Cuando ella termina, Dios revela eso. Le dijo el profeta al pastor, le dijo, te faltan 3 meses. En 3 meses vendrás aquí a decir y a dar testimonio de que Dios terminó de formar los riñones y el hígado en tu hijo. A los 3 meses vino y dio testimonio. La falta de perdón abre las puertas a Satanás. Y a veces eso se convierte por allá en un pecado oculto. Pensamos que lo borramos. No, allá está escondido. Y ese pone un candado que dice, no prosperará. Ayuno, vigilia, oración. Satanás tiene el candado que dice, no prosperará. Tu palabra dice. Y Satanás le reclama a Dios y le dice, pero si ella no ha perdonado, tú no la puedes prosperar. Porque tu ley dice que el que encubre el pecado no prosperará. No puedes prosperarla aunque tú quieras. Y no nos damos cuenta de eso invisible. Y tuvo que venir Dios en aquel momento de inmadurez. Gracias a Dios usted no sufrió ni sufre de estos males. Pero eso estaba oculto allá. Oculto. Yo me había olvidado de esa situación.
Pero allá cuando yo me acordaba cada 3 años de esas personas, decía, Dios, haz justicia. Tú vas a hacer justicia. Ya le digo, ya no. Ahora digo, Señor, bendícelos. No supieron lo que hicieron en su momento. Así como tú dijiste en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y comenzó la bendición a fluir. Porque aquí hay una atadura. La falta de perdón oculta. Allá estaba escondida la respuesta del por qué no prosperabas. Te olvidaste de esta palabra, pero allá en lo más escondido estaba la razón. Si alguien te ofende, eche para adelante, perdone y eche para adelante, la vida sigue. Eche para adelante, la vida sigue. No, nada, no pasó nada, vamos. Sigamos adelante. Perdona y sigue adelante en la bendición de Dios. Pero claro, la palabra te dice, astutos como qué y mansos como palomas. No puedes volver a caer. Si alguien sabe, si tú sabes que alguien te puede hacer daño, apártese. Porque no es tanto el daño que recibes, es el daño emocional y la atadura que vas a tener, el rencor. Porque es difícil perdonar a alguien que te ha hecho demasiado daño. Alguien que es feliz con que algo malo te suceda. Alguien que se goza escuchando malas noticias tuyas. Aléjese. Mejor que usted ni sepa que ellos se ríen. Manténgase con gente que se goza cuando las cosas buenas pasan. Y que son un hombro cuando las cosas malas pueden pasar. Pero aléjate de todo tipo de rencor, de falta de perdón, porque esto se convirtió en un pecado oculto. Allá estaba el candadito. No sé qué día estaba probando como un MacBook y me bajé una aplicación y no me estaba funcionando. Yo estaba bravo. Pero ¿qué pasa con esto? Yo no necesito hacer esto rápido. Y es que tú tienes que decirle al sistema que abra el candado y darle la autorización para que el sistema acepte esa aplicación. Porque el candadito estaba ya chiquitico y yo con un dolor de cabeza. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? Los que manejan Mac, ¿verdad? Y yo, pero ¿cómo? Y me di cuenta que había que abrir un candado. Y cuando abrí el candado dije, por fin. ¿A alguien le ha pasado eso? Solamente es a mí. Cuando trabajas en MacBook, en iOS, se tiene que decirle al sistema, permítale a esa aplicación trabajar. Y allá el dolor de cabeza toda una tarde. Y por allá bien recóndito había un candadito que tú le dabas clic y él abría. Permitirle el acceso a esta aplicación. Así pasa en nuestra vida. Hay cosas que están allá guardadas y que Satanás las tiene como un as bajo la manga. Dice, no, tu palabra dice y se goza, porque como él es el acusador, ya la salvación la tiene. O sea, ya Cristo pagó por tu salvación. Ahora es tu bienestar en la tierra la que Él quiere. La que Él desea verte mal. Y si allá en lo oculto, allá en lo más recóndito, hay una falta de perdón. Y Él da la orden, aquí no me puede venir ningún ángel a traer bendición. Aquí no me puede nada. Él está bajo un principio legal que Dios lo escribió y Dios no miente. Dios cumple y Dios me deja ejecutar lo que dice su palabra. Ocultó su pecado, no me va a prosperar hasta que confiese ese pecado y perdone.
Ese es el pecado oculto. Otra clase de pecado que hace mucho daño a nuestra vida espiritual. Gracias a Dios aquí no hay ninguno con pecado oculto. Esto es para que usted lo enseñe y lleve a las personas al arrepentimiento, ¿verdad? De todas las personas que han pasado por su vida, usted los ha perdonado y ya feliz. Usted se toma un tinto con su peor enemigo. No todos tenemos la misma capacidad de Jesús. Oye, Jesús comía y al lado estaba Judas. Y yo decía, hola Judas. Y lo saludaba y comía a su lado. ¿Usted cree que uno va a resistir eso? Enseguida va a atacar a Judas. ¿Y por qué? Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que imitar a nuestro Señor. Y estamos llamados al perdón. 1, al arrepentimiento. 2, al arrepentimiento inmediato. Si alguien falló, vaya enseguida y confiésese ante Dios. Ante Dios. Señor, perdóname. Porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y es mejor que usted esté a paz y salvo, ¿verdad? Pida enseguida al cielo un paz y salvo. Cometió el error, se arrepintió. Pídale al cielo el paz y salvo. Señor, yo me arrepiento por lo que hice, por lo que cometí. No lo vuelvo a hacer. Jesús le dijo a la mujer aquella adúltera, dijo, no peques más, vete, antes que te suceda algo peor. Vete y no peques más. Y si usted llegó a fallar, usted tiene un abogado. Enseguida arrepiéntase y pídale el paz y salvo. Ahora sí puede venir el meteorito que va a venir sobre la tierra, que aquí está mi paz y salvo. El problema es que llegue el meteorito y el paz y salvo no lo tengas. Ese es el problema. Allí radica el problema. Amén. Entonces mire cómo opera la ley de Dios. Ahora Pablo dice, ¿qué significa eso? Que ahora yo voy a pecar y me voy a arrepentir. Y voy a pecar y me voy a arrepentir. Y voy a pecar. Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera vas a entrar en ese juego. De ninguna manera, lo dice Pablo. No puedes abusar de la gracia de Dios. Como el hijo, oye hijo, te concedí que me atropellaras en el carrito, pero no me vas a estar atropellando a cada rato. No sé qué día le dije a Esteban así. Tiene un carrito que va atropellando y me va a atropellar. Hijo, pero una sola vez ya, pero me vas a atropellar a cada rato. Eso sí, ¿no? Pam, pam. No vas a coger eso de costumbre. Esa es la gracia. Que Dios te perdona, pero tú te vas alejando cada día más del pecado y vas cambiando tu manera de pensar. Amén. Que la obra de Dios Él la va haciendo contigo. Y gloria a Dios, porque yo conozco a la mayoría de los que están aquí y he visto la obra de Dios en ustedes. Ha habido un cambio en su manera de pensar. Ha habido un cambio en su manera de actuar. Y eso significa que usted ha trabajado para forjar a ese Cristo en su ser. Y eso es lo más hermoso. Cuando uno ve a una persona llorando y arrepentida, hay algo malo, sí, que la persona ofendió a Dios. Pero hay algo bonito, que la persona teme a Dios y está arrepentida y quiere caminar en los principios de Dios. Hay una conciencia de que hizo mal. Y eso es de pocos. La conciencia de pecado. Pero cuando el pecado, dice la Escritura, se vuelve deliberado, ya te da igual. Allí sí hay problema. Amén. Allí sí hay problema. Ahora dice el Padre, y ya voy a terminar. Ahora que venga el Espíritu de Dios, ya no tendrán que mirar la ley, porque escribiré la ley en sus mentes y en sus corazones, en Juan.
En Hebreos 10:1. Escribiré en sus mentes y en sus corazones la ley de Dios. Ahora usted sabe lo que es bueno y lo malo. No tiene que leer. ¿Será que robar es malo? Alguien puede decir aquí, ¿tendrá duda de que robar es malo? Levante su mano. No, porque el Espíritu Santo mismo dice, el mismo Espíritu Santo te reclama. ¿Tú estás dudando de eso? No, el mismo Espíritu te va guiando y te va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es más, no tengo un ejemplo claro, pero hay sucesos que no están en la Biblia que son considerados pecados. No sé, alguien me puede dar un ejemplo. Un ejemplo, la clonación. Eso no está en la Biblia. Pastor, pero si no está en la Biblia, ¿eso será bueno o eso será malo? Pero el Espíritu sí te indica, aunque no esté en la Escritura. Pastor, voy a entrar en una relación, Dios, voy a entrar en una relación amorosa, ¿será que me conviene o no? Tú vas a leer la Escritura no te va a decir, oye, Petra, para no decir un nombre que aquí, Petra, esa relación no te conviene. No, no lo vas a encontrar en la Escritura. Pero el Espíritu de Dios dice, si te dice, si te conviene o no. Ya entra el Espíritu de Dios a guiarte. Por eso Jesús dijo, y vendrá el que te guiará a toda verdad. Y vendrá el que te enseñará todas las cosas. ¿Será que ese negocio me conviene? Vas a verlo en la Escritura. Negocios Pedrito Pérez. Ay, pero en la Escritura no me habla de negocios Pedrito Pérez. No me habla. Pero el Espíritu de Dios, si te dice y te habla y te indica y te enseña las cosas que no vas a encontrar en la Escritura. Amén. Entonces mire qué lindo el desarrollo, porque en un inicio, cuando no tenían el Espíritu de Dios, la gente iba a la Torá. No robará, no esto, no es. Ah, sí, yo lo cumplí, no, sí, esto. Ah, yo los cumplí todos. Okay. Y en el Nuevo Testamento, ahora el Espíritu de Dios, cuando no están los supuestos aquí, prohibidos, te dice, eso no está bien. No lo hagas. Es más, te dice, no camines por allí. Esta semana hablamos en el curso de Doctrinas Básicas 2, cuando el apóstol Pablo estaba en Antioquía de Pisidia, estaba en la región de Galacia, por Iconio, Listra y Derbe, y él quería ir hacia abajo de lo que es Turquía, pero dice, y el Espíritu Santo no nos dejó ir allá. Y después intentaron coger para otro lado y volvió a decir, y el Espíritu Santo no nos dejó coger para el otro lado. El Espíritu Santo se le aparece en una visión y le dice, donde se aparece un hombre de Macedonia y le dice a Pablo, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo tuvo que coger un rumbo diferente hacia un puerto que se llama Troas. Y de ahí pasar a Grecia. Y fue donde llegó a Filipenses, Tesalónica y Corinto. No fue hacia donde él quiso. Él fue hacia donde el Espíritu Santo lo llevó. Amén. Póngase de pie.